Como decíamos anteriormente, el hardware es uno de los componentes de un sistema informático y básicamente nos referimos con hardware a la parte física de la computadora o sistema informático. Hay varias traducciones, digamos, de la palabra hardware, pero básicamente significa las partes duras de algo. Digamos, en este caso, al referirnos a un sistema informático, nos estamos refiriendo a los componentes que podemos manipular, ¿sí? Esto está en contraposición a lo que es software, que como vamos a ver más adelante es algo que no vamos a poder manipular, así que básicamente hardware y software son palabras que se contraponen, ¿sí? Por eso básicamente el uso, cuando habitualmente en un curso de computación se dice hardware es lo que pueden tocar, está en relación a eso. El hardware lo vamos a poder agrupar de varias maneras. Una de esas formas es dividiéndolo entre lo que es el hardware interno y lo que es el hardware externo. Esto está referido a la ubicación que tienen los componentes dentro del gabinete o fuera de él. El gabinete es la caja contenedora de componentes internos, que habitualmente muchos le dicen CPU, ¿sí? Eso no está bien usado, pero bueno, por el momento si se entiende de que los componentes internos están dentro del gabinete y le quieren decir CPU, no va a haber problema. Después vamos a hacer una explicación por ahí más detallada al término CPU, que es a lo que se refiere. En lo que es hardware interno, vamos a encontrar componentes esenciales sin los cuales la máquina no podría funcionar. Vamos a ver que hay otros que hay equipos que lo pueden tener y otros que no. Digamos, en este caso vamos a empezar por los esenciales. Todo equipo informático, toda computadora necesita tener una fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación tienen la función de convertir la energía eléctrica que nosotros manejamos corriente alterna, transformar la corriente continua y alimentar todos los componentes internos del equipo. Otro componente principal es el motherboard o la placa madre, que básicamente es el soporte donde todos los otros componentes van a encajar o se van a conectar de alguna u otra forma para permitir que el sistema funcione. Otro componente de los principales que tiene el equipo es el procesador. Básicamente el procesador se dice que es el cerebro de la computadora. Básicamente es un componente que es el encargado de realizar todos los cálculos que necesita el equipo para funcionar. A su vez, ese procesador necesita tener el procesador es un componente que genera mucha temperatura y necesita ser enfriado. Para el enfriado de ese componente se utilizan dos componentes adicionales, que es por un lado el disipador, que es como un cubo metálico, un cilindro metálico en algunos casos, que se ubica sobre el procesador y sirve para disipar justamente la temperatura del procesador. A su vez necesita algo que haga circular el aire y en ese caso es donde aparece el otro componente que acá se muestra, que es el cooler. El cooler es un ventilador básicamente que permite hacer que el aire circule y así con el disipador eh, poder hacer que la temperatura del procesador baje. Otro componente esencial es la memoria RAM. La memoria RAM es la encargada de mantener datos e información a mano para que el procesador la pueda utilizar. Es un componente también esencial para el funcionamiento del equipo. Otro componente necesario es el disco rígido, que básicamente es el encargado de guardar todos los datos y la información resultantes de distintas operaciones
pero a su vez también es el encargado de tener un sistema operativo instalado para hacer funcional una computadora. Después podemos tener otros tipos de placas y elementos que son adicionales. En algún caso son necesarios, porque vamos a ver que en la cantidad y variedad de, por ejemplo, motherboards que hay en el mercado, hay algunas que traen incluidas lo que son los chips de video y hay otros que no. Los de alta gama generalmente son aquellos que son utilizados por ahí por gente que necesita algún requisito en particular del equipo, por ejemplo los gamers o por ejemplo personas que trabajan en la edición de video, que en esos casos necesitan tener una placa de video adicional para aumentar la potencialidad del equipo, la potencia del equipo, o también si uno compra una motherboard que no trae un chip incorporado para poder justamente utilizarla, porque si no tiene chip incorporado y no tiene placa de video, no tenemos forma de conectar, por ejemplo, un monitor. Otra placa también adicional es la placa de audio. Hoy por lo general también todas las placas madres traen incorporado lo que es el audio, salida de audio de muy buena calidad, pero muchas veces personas que se dedican a lo que es un estudio musical o simplemente conectarle algún equipo de música para hacer algún tipo de grabación sobre una computadora, necesitan también salidas o entradas adicionales y una placa de audio da esa funcionalidad. Como digo, por lo general un usuario promedio común no necesita tener una placa de audio porque ya las placas madres vienen con estos integrados, excepción por ahí está el caso en que haya algún tipo de daño en la placa y justamente la salida no funciona, entonces con una placa de audio se solucionaría ese problema, pero por lo general las placas de audio son un elemento adicional hoy por hoy. Tenemos también lo que es placas de red. Esto también vienen integradas con las motherboard actuales y el uso por lo general de una placa de red está dado por la rotura de la que trae incorporada en el equipo, en la motherboard, o por si se le quiere agregar también funcionalidad. Vamos a ver en el curso que es posible conectar varias computadoras en paralelo, una con otra, y a la vez una serie intermediaria de, por ejemplo, el uso de Internet. O sea, tener dos máquinas conectadas entre sí y que una reciba Internet y le dé a la otra Internet por el mismo cable. Esto también en su momento fue muy usado. Hoy por hoy las placas de red tienen más sentido en ambientes cooperativos, digamos, donde hay una oficina con muchos equipos interconectados para lo que es el traspaso de información de un equipo al otro o algún tipo de trabajo en red. Después tenemos dos componentes más, uno que es la lectograbadora de DVD, que ya hoy por hoy están muy en desuso, casi ningún equipo ya las trae incorporadas, pero bueno, es un componente que todavía podemos encontrar, así que por esa razón está enumerado acá. Y otro de los componentes son los lectores de memoria, que también hoy por hoy son más actuales que las lectograbadoras, incluso han sido reemplazados por ellos. Las grabadoras de DVD han sido reemplazadas por lectores de memoria porque es más, hoy por hoy más fácil grabar y pasar de un lado de información al otro usando un pendrive o un lector de memoria que usando un DVD. Como podemos ver, mucha de esta tecnología ha ido cambiando, ha ido actualizándose, mucho es imprescindible todavía hoy en día, pero algunas otras, digamos, van a ir desapareciendo. Por ejemplo, la lectora de DVD.